Pertenezco a una generación que piensa que no pensamos mucho a largo plazo nosotros. ¿Qué te moviliza internamente? La pasión. Si yo no tuviera pasión, si yo no me sintiera enamorada de cada una de las cosas que hago, no haría nada. Que si las pensiones fueran un hombre, yo estaría casada con las pensiones. Creo que el único límite que uno se puede poner es uno mismo. Yo no me he puesto ninguno, entonces tampoco dejo que nadie me ponga. ¿Tú quieres ser presidenta? Yo quiero ser presidente. Eso es una pregunta complicada. Historias, personajes y actualidad sin filtros. Yo soy Adriana Bernal y esto es ¿Quién es quién? Bueno, bienvenidos a un capítulo nuevo en ¿Quién es quién? Hoy me acompaña una mujer que ha mostrado valentía, conocimiento. Generalmente uno cuando habla de personas con experiencia habla de muchos años. Aquí vamos a hablar de que es mi invitada más joven en el tema político, pero que ha mostrado una seriedad y una madurez en todo sentido de la palabra. Y pues tengo que darle la bienvenida a Jerome. Jerome, gracias por aceptar esta invitación. Adriana, qué gusto estar aquí. Me enorgullece estar mucho aquí. Además, me parece muy, muy feliz que sea la más joven en política. Eres la más joven. Además, me parece muy interesante tener una invitada como tú, porque generalmente uno habla de trayectorias y de historias. Entonces, esas historias son largas y son experiencias de vida. Pero a tu edad, estamos hablando de 20 años, ¿verdad? Sí, 20. 20. ¿Cumplidos? En mayo los acabo de cumplir. Los acabas de cumplir. Sí. Una mujer que yo diría que ha mostrado mucha madurez y cuando hablo de conocimiento es de profundidad. ¿Cómo has logrado eso, Jerome? Uy, ha sido un reto, pero siempre me ha gustado estudiar. Es decir, como que siempre he leído mucho y cuando encontré que me gustaba el tema de pensiones, que es del que hablo en redes sociales, pues me casé a estudiar mucho de eso, a escuchar personas que sabían sobre ese tema y yo creo que llevo yo 3 años conociendo de pensiones, puede que ya conozca mucho más que algunas personas que me critican en redes sociales por falta de experiencia. Pero la crítica es lo más fácil, hacer es lo más difícil. Y siento que a la crítica pues estamos expuestos todos y definitivamente pues, y más ustedes los jóvenes que viven en este mundo de las redes. Pero yo quisiera arrancar, ¿dónde nació Jerome? ¿Cómo es esa familia de Jerome? Porque pues tengo la fortuna de empezar a contar la historia de Jerome, pero ojalá que en otros años hacemos otro de estos. Podemos hacer más seguro que vamos a hacer muchos más, pero también seguir esa trayectoria tuya. Claro. Así que cuéntame, ¿dónde naciste? Bueno, yo nací en Bogotá, soy bogotana, nací en la Clínica San Rafael, el Hospital Universitario Clínica San Rafael. Esto es una clínica ubicada en San Cristóbal, la localidad al sur de Bogotá. Para los que no conocen Bogotá, esta es una localidad estrato 2, la mayoría estrato 2, hay unas partes estrato 1, estrato 3 en la parte de abajo, pero en su mayoría estrato 2. Viví hasta mis 15 años, tal vez, y como hasta los 15, en el barrio Villa de los Alpes, que es un barrio en la parte alta de mi localidad, y después de eso mi mamá compró un apartamento en el barrio Calvo Sur, que sigue siendo de San Cristóbal, y ahí vivo actualmente. Toda mi infancia, digamos, ha recorrido en mi localidad, en, digamos, una realidad socioeconómica no tan privilegiada como se podría creer, pero la verdad he sido muy feliz. Estudié, mi primer colegio era el colegio del trabajo de mi mamá, o sea, donde mi mamá trabajaba, entonces yo podía estudiar ahí, era en Tusaquillo. Luego, en ese colegio no la pasé muy bien, en séptimo me fui y entré a estudiar al que fue el colegio que me cambió la vida, que se llama Nueva Alianza Integral, que queda a una cuadra de mi casa y que el año pasado cerró definitivamente por falta de niños. Pero ese colegio a mí me cambió la vida porque la pasé increíble, conocí gente muy chévere, pude ser personera en el colegio. Por dicho, viví experiencias que potenciaron mi vida, mi liderazgo, mis ideas políticas y demás. ¿Y qué pasó con el primer colegio? ¿Bullying? En el primer colegio sí me hacían mucho bullying, pero era tenaz. ¿Y por qué? Imagínate que, bueno, la voz, que empezamos justamente hablando ahorita nosotras de la voz, mi voz siempre ha sido fuerte. Entonces, usualmente cuando uno conoce a una niña chiquita, la voz es más de niña, dirían las personas. Mi voz siempre fue fuerte, entonces pensaban que era como voz de tarro. Entonces me decían voz de tarro. O mi nombre, como mi nombre es Jerome y es un nombre extraño, y cuando uno googlea Jerome, sale pura gente en Francia, hombres. Entonces decían que yo tenía voz de hombre y nombre de hombre. Entonces me molestaban con eso. Y además, yo siempre he usado gafas y entonces uno de los problemas que yo tengo en los ojos es estrabismo. Y cuando uno usa estrabismo, cuando uno tiene estrabismo y es niño, le ponen un parche.
Entonces le pone un parche un día en este ojo, otro día en Sí. este ojo. Entonces yo tenía que tener mi parche y las gafas. Y había unas niñas a mí en el salón que no me querían, y estamos hablando de segundo de primaria, o sea, segundo, 7 años, que llegaban, me quitaban las gafas y me cogían el parche en la cara y me lo explotaban. Me daban duro con el parche y yo no me defendía. O mi mamá todas las mañanas ya me peinaba siempre con una trencita aquí atrás o con una colita, y cuando yo estaba de espaldas a veces sentía como me jalaban la colita. Una vez incluso me llegaron a cortar la trenza. Cosas otras, se mete con mis cuadernos. Cogían todos mis cuadernos y los pisaban, los rayaban, tanto así que una vez fue tan duro ahí sí, digamos, la rabia que me dio. Yo era soy muy fan de Maluma. Entonces le decía a mi mamá que me comprara un cuaderno de Maluma. Ella me decía, te compro un cuaderno caro y 10 de los baratos. El cuaderno caro era el de Maluma. Entonces ese cuaderno era como muy preciado para mí, y si las niñas que están viendo esto alguna vez tuvieron un cuaderno de Maluma, sabrán que eso tenía un póster. Yo no arrancaba ese póster porque era pues, el póster de Maluma, Era yo tu lo quería tesoro. tener ahí. Me arrancaron el póster y el cuaderno todo lo pisotearon. Eso fue muy duro para mí. Pero esa fue la única vez que, entre comillas, logré hacer justicia del bullying, porque logré que la niña que me dañó el cuaderno me lo pagara. Pero fue la única vez que logré que eso sucediera. Y luego viene este cambio de colegio. Sí, Definitivamente tu mamá dice, cambiémosla. fue muy duro. Yo estaba emocionalmente muy afectada. Ah, bueno, me hacían bullying también los niños chiquitas. Decían que yo era muy fea. Entonces, de pronto tú te acuerdas de eso, o de pronto en tu colegio no lo hacían, pero los niños suelen hacer tops. Las niñas más lindas del salón, Las populares. las populares, las más lindas lo hacían en el mío. Entonces el primer puesto, Pepita, y a mí me ponían en el último siempre. El problema es que este top no lo hacían en una hojita de papel ahí escondida, sino que lo publicaban en el tablero, o sea, lo escribía en el tablero del salón. Entonces digamos que yo siempre viví un entorno muy Hostil. complicado, muy hostil, en el que yo era la fea, la nerd, la de nombre y voz rara. O sea, como que siempre me trataron muy mal siendo una niña muy chiquita. ¿Y los profesores? Yo tuve grandes problemas por esa razón, porque ese ex colegio, que prefiero no decir el nombre, porque ese colegio aún, digamos, funciona, nunca hicieron nada. Mi mamá no trabajaba directamente en el colegio, pero sí en la asociación, que es la dueña de ese colegio. Y mi mamá iba a hablar y decía, es que es imposible que ustedes, mamás trabajadoras social, que ustedes que son trabajadores sociales o psicólogos acepten esta situación, y contaba, nunca hicieron nada. Y entonces si tú me preguntas, ¿y por qué tú nunca te defendiste? Porque yo nunca me defendí. Por una razón que hoy digo, qué tontería. Porque yo no quería que me pusieran anotación en el observador, que era como el de llevar al que hizo algo malo, lo anotamos ahí. Yo no quería que mis profesores me anotasen allí. Esa era la única razón por la que yo no me defendía. Pero mi mamá, después de 3 años de bullying en el que me pegaban y de ese tipo de situaciones, me decía, nena, defiéndete. Yo no te voy a regañar si tú te defiendes. Y nunca me defendí. Pero tu mejor defensa ha sido lo que estás haciendo. Ah, sí, sin duda. O sea, el haberte cambiado de Sin duda. colegio, ser personera. Y Sí. bueno, y llegas al otro colegio y ¿qué? Llegó al otro Líder colegio. Total. Sí, el otro colegio fue, mira, ese colegio yo lo amo tanto y me da tanta tristeza que lo hayan cerrado. Era el colegio en mi localidad de San Cristóbal Sur, el mejor ICFES de la localidad. Y estaba en el top 10 de Bogotá. Es un colegio cuya mensualidad costaba 300.000 pesos. Estamos hablando de un colegio privado chiquito, muy económico, digamos, en comparación con los grandes colegios de Bogotá, pero con una excelencia académica excepcional y con una calidad de los docentes y de las directivas, sobre todo, muy buena. Cuando yo entro a este colegio no me iban a recibir, porque ahí recibían solamente hasta quinto y yo estaba buscando cupo para octavo. Entonces decían, no, nosotros llevamos un proceso. Tuve que rogarles, tuve innumerables veces allá golpeando la puerta, por favor recíbanme, tengo buenas notas, yo hago exámenes, en fin. Me recibieron con matrícula condicional, no por mí, digamos, sino por el hecho de probarme académicamente. Y yo entré con esa matrícula condicional y tenía que tener un buen resultado ese primer año, si no, no me daban cupo para el siguiente. Y el primer periodo de colegios, quedé en primer puesto del salón. Del esfuerzo que tenía yo que hacer, porque dije, me tiene que ir bien, tiene que salir todo bien. Me fue muy bien, quedé en primer puesto, me levantaron esa matrícula condicional y de ahí en adelante viví los mejores años que pude vivir. Amigos del colegio, amigas Sí. del colegio. Pues ahorita estoy sufriendo un poquito con ese tema. Me quedo yo con un gran mejor amigo, Sebastián se llama, muy, muy cercanos nosotros, pero otros que eran amigos míos en el colegio, tal vez no tan cercanos, pero sí amigos. Me he dado cuenta que pues nos distanciamos naturalmente, como uno se distancia de la gente del colegio,
pero que ahora incluso me atacan en redes sociales por mi postura ideológica, porque la realidad, digamos, de la mayoría de compañeros míos de salón, la mayoría eran de una ideología política, digamos, contraria a la mía, como de izquierda. Pues es natural, una persona en el sur de Bogotá, joven, es apenas natural, pero que me ataquen en redes me ha dado un poquito duro, porque es la gente con la que yo viví cosas chéveres en el colegio. Pero sí, obviamente tengo varios amigos, pero el más importante es mi mejor amigo. O sea, la tolerancia, digamos que no ha sido el fuerte dentro de toda esta discusión política. Sí, no. Hemos recurrido a agravios, a improperios, a por debajear, a no tener discusiones reales. De acuerdo. ¿Eso cómo lo has manejado? Pues es duro cuando los ataques son a tu persona y no a tu argumento. Cuando a mí alguien me contraargumenta, yo le contraargumento. Y ya, y podemos terminar de hablar y podemos tomarnos un café. Pero si alguien se mete con cosas que no tienen nada que ver en la discusión, eso ya afecta. Y afecta mucho porque es el común denominador en la discusión política hoy. Entonces, por ejemplo, ayer estaba yo viendo Instagram y salió una publicación de Matador, un meme que me hizo, en el que me ridiculiza y dice que me parezco a un muñeco. Y la gente burlándose y demás. Ahí uno dice, porque diga que no le gustan mis ideas, diga que no está de acuerdo con una cosa, pero ridiculizar a las personas, si eso es lo que tanto se ha criticado siempre, ¿por qué repetirlo? Entonces, pues es pesado, y es pesado porque lo hacen desde personas con 0 seguidores y que no ponen la cara, hasta grandes personajes públicos o incluso políticos. Entonces, pues es duro porque es lo que tiene permeada la conversación política hoy. Definitivamente, yo creo que la fortaleza tuya también está en lo que has vivido. Sí. Vivir en un sitio donde claramente es un sitio que pues has tenido los recursos necesarios para vivir, pero también ves una realidad que es el tema fuerte de la realidad económica de una ciudad o una capital como la nuestra. Sí. Es la radiografía del país, digámoslo así. Pero al mismo tiempo te esfuerzas por un tema que es estudiar, aprender, debatir. Esa mezcla es lo que te hace a ti grande. Gracias. ¿Cierto? Entonces, si tú te das cuenta, ese tipo de situaciones de burlas porque la gente se queda sin argumentos. De acuerdo. Pero ya pasaste por esa etapa donde los niños chiquitos hacían bullying. Yo necesitaba que me hicieran bullying. Un hombre o una mujer grande haciendo esto, mira, hay un problema. Yo necesitaba que a mí me hicieran bullying en el colegio para que hoy todo lo que me dicen no me afecte nada. Porque si yo hubiera vivido en una burbuja, la que nadie me hubiera molestado nunca, hoy me estaría enfrentando a una realidad muy difícil y seguramente ya no estaría haciendo videos en redes. Me hubiera escondido bajo una mesa, hubiera salido corriendo. Como yo ya viví eso y entiendo que las personas que me hacían ese bullying en el colegio lo hacían por una carencia que tenían de afecto en sus casas o por una situación personal que estuviesen viviendo, eran niños, pues he podido entender también la realidad de quién hace bullying y el por qué lo hace. Entonces hoy cuando yo me encuentro con gente que me ataca en redes sociales sin más fundamento, digamos, sin argumento y demás, digo yo, pues seguramente es una persona que está viviendo una situación dura en su vida. Ya. Entonces tampoco, eso me ha permitido tampoco odiar. Porque cuando a ti te dan tanto odio, lo más natural es que tú odies, pero te conviertes en lo mismo. Entonces hoy yo entiendo una realidad y digo, bueno, todas estas personas que me atacan a mí, qué duro que lo hagan, pero seguramente están viviendo una situación dura en sus vidas o la vivieron alguna vez embarrada. No me meto ahí. De pronto amor. Porque se conoce el odio cuando no se conoce el amor. Exactamente. Entonces yo por eso me dicen, pero usted, ¿por qué nunca le responde a esos? No, porque yo no les voy a responder ni mucho menos con la misma moneda. O sea, ellos seguramente algún día van a recibir a alguien que les dé amor, que conozcan una situación en su vida bella y van a cambiar ese pensamiento y ya, y van a quedar, eso quedará en el pasado. Está bien. Mientras esto a mí no me afecte, yo tampoco tengo por qué entrar ahí a afectar a otros. Así es. Pues creo que ese es también un gran mensaje para todos y personas que admiramos este tipo de, digamos, de generadores de información, no quiero hablar de generadores de contenido, sino de información muy valiosa, nos ayuda muchísimo también a entender cómo está, digamos, las reformas, como tú empezaste a hablar, y uno oía a una mujer, podría decir una mujer, pero eras una niña, para muchos que te veíamos en las redes
y decíamos, wow, vamos a ver si esto es cierto o no es cierto. Y nos pusiste en la tarea también a los grandes a decir que a veces caemos en el error de no investigar y de no llegar a la profundidad. Así que de verdad es un llamado también a la reflexión y al respeto, pero vamos a continuar con esta vida que inspira, esta vida que debe inspirar a los jóvenes, debe inspirar también a los grandes, a los viejos y a todos, porque precisamente aquí está el que podamos llegar al fondo de los problemas del país. Así es. Cuéntame por qué llegaste a discutir un tema como las reformas. Imagínate que esa situación me pasó. Dios sabe por qué me tenía que pasar. Yo digo que es una diosidencia, una coincidencia de Dios. Cuando yo estaba en décimo, ya estaba muy segura de la carrera que quería estudiar, que era jurisprudencia en la Universidad del Rosario. Pero tenía que ser esa, y tenía que ser esa universidad. O sea, yo estaba enfrascada en que tenía que ser sí o sí el Rosario. Y cuando me llevo el golpe de realidad, me encuentro con que el semestre costaba como 20 millones de pesos. 20 millones de pesos que si tú se lo dices a una familia estrato 2 en Bogotá es imposible que los pueda costear semestralmente. Entonces pues me enfrento con esa realidad de, oiga, mi familia no puede pagar la universidad, ¿qué hago? Y justo cuando yo estoy viendo como becas, opciones de créditos, en fin, como buscando qué hacer con esa situación, mi papá a mi papá le pasa algo que es lo que a mí me cambia la vida, y es que él cumple 62 años. Y cuando un hombre cumple 62 años, o se pensiona o no se pensiona. Y él no se pensionó. Mi papá llegó a los 62 años con 404 semanas cotizadas. ¿Tu papá qué hacía? Fotógrafo. Mi papá es fotógrafo y publicista. ¿Y tu mamá? Trabajadora social. Ella sí ha tenido menos mal buena formalidad laboral y ella sí se va a pensionar. Pero mi papá no. Con apenas 404 semanas nadie se pensiona. Entonces pues él empieza a investigar qué es lo que toca, qué es lo que le van a dar. Y le dicen, oiga señor, usted está en Colfondos. Está en un fondo privado. Y allá le dijeron, le vamos a entregar una devolución de saldos. Él realmente no sabía cuánta plata le iban a dar. No sabía ni en qué consistía esa devolución de saldos. Por supuesto, nosotros tampoco. Pero estaba sucediendo alternativamente en mi casa una situación familiar. Y es que mi tío o el tío de mi mamá había tenido 500 semanas en Colpensiones. Y a él le estaban dando una especie de devolución. Algo que allá se llama indemnización sustitutiva. Y le habían devuelto 17 millones de pesos. Entonces mi papá dijo, bueno, pues a mí en Colfondos me irán a dar 20. No, se llega el día de la verdad, llega el día en el que él va a reclamar a ver cuánta plata le van a entregar, realmente sin mucha expectativa, y nosotras con mi mamá nos quedamos allá afuera del banco como esperando a que él saliera, y cuando mi papá sale a hacer esa vuelta, sale literalmente como expresión de cara de ponqué, o sea, como con los ojos gigantes, no sé, como de sorpresa. ¿Qué pasó, papi? Le preguntamos. Oigan, no me dieron 20 millones, entonces, me dieron 112 millones de pesos, nos dice. Cuando él nos dice 112 millones de pesos, pues a ver, mi primera reacción fue no creerle, porque mi papá echa mucho cuento, echa mucho chiste y demás, cuando nos muestra, efectivamente le habían dado 112 millones de pesos. Que hoy a una familia estrato 2 en Colombia que le lleguen 112 millones de pesos es una lotería, una bendición. No, entonces, claro, mi papá recibe esta plata y ahí a mí empiezan a nacer dudas sobre las pensiones. Porque a mi tío 17 y a mi papá 112. Pero además mi papá dice, nena, tú quieres estudiar en el Rosario, ¿no? Sí, pa. Yo te voy a pagar el primer semestre, me dice. Pero solamente el primer semestre, de ahí en adelante tú verás cómo haces. Mi mamá, con ahorros y cesantías, me pagó segundo y tercer semestre. Y para el cuarto ya yo tenía que hacer algo. Y me gané una beca. Y desde 2024, en el segundo semestre, estoy becada completamente en la universidad. No solamente en jurisprudencia, que es mi carrera principal, sino también en historia, que es la segunda carrera que hago. Entonces ya en mi casa nadie se preocupa por cómo se paga la universidad porque tengo esa beca. Pero gracias a esa devolución de saldos, yo estoy donde estoy gracias a una devolución de saldos pensionales. Y no piensen que yo dejé a mi papá sin pensión, porque eso es lo que mucha gente dice. No, mi papá pagó el primer semestre y con el resto de plata pues le invirtió y él hoy sigue viviendo con ese dinero. Y ahí empiezo yo a estudiar el tema de pensiones y me doy cuenta que en ese preciso instante se estaba empezando a tramitar en el Congreso una ley que era la reforma pensional que tenía muchos cambios, pero entre esos le cambiaba las reglas del juego a las personas como a mi papá, afiliados que al llegar a la edad de pensión no tengan las semanas. A ellos, con la ley 100, podían tener su devolución de saldos. Con la reforma pensional les toca obligatoriamente recibir una renta vitalicia, o sea, una mensualidad hasta el día en que se muere. Yo mandé un derecho de petición al Ministerio de Hacienda preguntándole de cuánto es la mensualidad y me contestó una tablita de valores irrisorios, lo que yo he llamado una chichigua vitalicia.
Personas como mi papá, de un salario mínimo y 400 semanas, dice esa tablita que recibirán mensualidades de 112,000 pesos. ¿Qué es mejor para mi papá? 112 millones, 112,000 pesos. Creo que la respuesta ahí se hizo No, pues con evidente. eso se evidencia que pudo pagar tu Exacto. primer semestre del arranque tuyo Si mi y papá, fuera eso, exacto. Si mi papá no hubiera, o sea, mi papá hubiera sido un damnificado de la reforma pensional del gobierno de Petro, yo no hubiera entrado a la universidad y no estaría haciendo nada de lo que hago hoy. Entonces, ¿cómo esa medida no solamente afecta directamente la vida del afiliado, sino la vida de todo su núcleo familiar? En ese momento digo yo, esto es una injusticia y como beneficiaria de una devolución de saldos, me pongo la 10, creo un movimiento junto con otros amigos que se llama No con mi ahorro y empiezo a hablar en redes sociales sobre esta y más injusticias de la reforma. Pero esa fue la motivación inicial. cuéntame qué otras injusticias has visto en la reforma. Bueno, la otra injusticia, que es la que más me duele a mí en este momento, es la de mi generación. La reforma pensional nos obliga a todos los colombianos a cotizar en Colpensiones. Aquí hay que hacer una claridad. ¿Cómo funciona Colpensiones? Colpensiones es una pirámide. Yo sé que a la gente no le gusta que uno diga eso, pero es una pirámide. ¿Por qué razón? Todos los afiliados al sistema de pensiones que estén en Colpensiones están aquí en la parte de abajo de la pirámide y todos los pensionados en la parte de arriba. ¿Qué pasa con el aporte mensual? Si usted cotiza en Colpensiones, tiene que saber que con su aporte mensual su plata no se ahorra, tampoco se invierte, sino que se destina inmediatamente para pagar las pensiones de los de arriba, de los pensionados. O sea que hoy usted no tiene ahorro pensional. Colpensiones no existe ahorro. Si no me creen, pueden revisar su historia laboral, van a ver cuántas semanas tienen, sobre cuánta plata han cotizado, qué empresas les han cotizado, pero en ningún momento en todas esas 9 páginas de historia laboral van a encontrar el saldo total, porque no hay saldo, no existe la plata ya. Entonces, que funcione como una pirámide no solamente es perjudicial, porque es una pirámide, sino además porque justamente en Colombia estamos afrontando una crisis demográfica. Mi generación no está teniendo hijos. Yo aquí no vengo a decirles tengan hijos o no tengan hijos, decisión de cada quien, pero sí hay que tener en cuenta que estamos en una crisis demográfica. Lo La que base significa, que tenemos los mayores, ustedes no la van a tener. exacto, lo que significa que la pirámide, que hoy ya está algo así, va a terminar así, invertida. Muy pocos jóvenes aportando al sistema de pensiones y muchos pensionados o personas en edad de pensión. ¿Qué va a pasar cuando eso suceda? Cuando yo tenga 57, cuando yo tenga 60 años, no va a haber suficientes jóvenes que paguen mi pensión y la de toda mi generación. Entonces ustedes van a decir, pero ¿cómo así si yo he cotizado toda mi vida? Sí, pero es que con lo que usted cotizó se pagó las pensiones de sus papás y de sus tíos. Nunca se ahorró esa plata. Y entonces la reforma pensional nos obliga a todos a cotizar en Colpensiones, porque como hoy la pirámide ya está algo así, cuando nos obliguen a todos, va a volver a estar así. Y va a haber un superávit financiero. Y van a decir, la mejor reforma pensional en 10 años. Dios mío, wow. El problema es que cuando Colpensiones se quiebre, ya no se va a quebrar así, sino que se va a quebrar así. Porque vamos a estar todos los colombianos metidos en esa bolsa. Pero hay otro tema, Jerome. ¿Qué pasa con los jóvenes que no tienen conciencia de esto? Que no les importa si cotizan o no, que viven del día y hoy estoy aquí, mañana no estoy, hoy trabajo, mañana no trabajo, prefiero tener mi plata líquida a estar cotizando. Eso es lo más duro porque pertenezco a una generación que piensa que no pensamos mucho a largo plazo nosotros. Entonces, ya llegará una solución, me dicen mis amigas, no importa, o sea, en 40 años alguien va a solucionar esto. Digo, el problema no lo están dejando ya. Amigas mías de la universidad me dicen, pero no importa, eso luego ya se verá, o yo de pronto me voy del país, yo le digo, bueno, ¿y qué tal que no? ¿Qué tal que llegue a los 60 años y no hayas ahorrado por estar pensando así y no tengas un peso? No, pues un subsidio me dará el gobierno. Sí, seguramente un subsidio te dará el gobierno, pero adivinen con qué se pagan los subsidios, con impuestos. ¿Qué impuestos que quién va a pagar? Mi generación. O sea, mi generación, los que hoy tenemos 20 años, incluso menos, vamos a estar condenados a tener, por esa reforma pensional, una vida sin pensión y con deuda ajena. Una deuda que ni siquiera es nuestra. Entonces imagínate, el panorama es muy grave. Por eso digamos lo que yo hago en redes sociales todos los días, es decirle a los jóvenes, por favor ahorren. Se los suplico, ahorren, así sea poquito, así sea 50,000 al mes, 100,000 al mes. Con que uno meta eso en una cajita de estas que genera rentabilidad, se los aseguro que su yo de 60 años se los va a agradecer. Porque no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que llegue una pensión del Estado que no va a llegar. En la situación que estoy yo hoy, te puedo decir Ajá. que yo me pensioné el año pasado.
Y cuando tenía tu edad, y mucho se lo digo a la gente que trabaja conmigo, jamás pensé que llegara acá. Ajá. Siempre, pero pues trabajé, me motivó también siempre cotizar, fui mamá muy joven, eso también me obligó a Qué muchas bien. cosas. Y hoy que recibo mi pensión, puedo reafirmar lo que tú estás diciendo. Ujú. O sea, es un caso vivo de lo que tú estás diciendo. Sí, Pero esa parte de concientizar a la gente es la parte que también creo que va a ser muy importante independiente de la reforma o no la reforma. de acuerdo. Ahora bien, si tú me dices que la reforma venía con esos problemas, ¿qué debería aplicarse en una reforma de pensiones? ¿Debería haber una reforma de Claro, pensiones? sí, sin ¿Y duda. qué se debería aplicar? Y como tú has trabajado Ujú. ya con este nuevo gobierno que entra, gobierno Sí. electo, ¿cuál sería esa reforma? Bueno, yo les voy a hablar de cuál es la reforma ideal para mí en nombre de mi movimiento No con mi ahorro. Nosotros esta reforma, o algunas ideas se las presentamos a Abelardo de la Espriella y fueron denominadas como la pensional del tigre. Pero ahora yo no voy a entrar al gobierno, o sea, a mí no me interesa ser parte del gobierno, entonces ya tendrán en sus manos los técnicos del Ministerio del Trabajo y los técnicos del Ministerio de Hacienda qué hacer. La decisión de no entrar a este gobierno es por qué. Porque, bueno, son varias, son muchas cosas, pero la primera razón es porque estoy muy chiquita. Entonces no quiero desperdiciar los mejores años de mi vida metida en un cargo de esos que te matan. Entonces, porque todos saben, para nadie es un secreto que cuando tú entras a trabajar en el Estado, le dedicas Te esos consume. años de tu vida al país. Yo le quiero dedicar estos años de mi vida a mí. Ujú. Pues estoy muy chiquita, luego ya seguramente podré dedicárselos a otra cosa. Eso es lo primero. Lo segundo, porque estoy terminando la universidad. En un año ya me gradúo. Pero entonces me dicen, bueno, cuando se gradúe. Digo, cuando me gradúe seguramente tendré otros planes, pero quiero acabar mi universidad tranquilamente. Por lo menos mi primera carrera, que es Derecho, que ya la acabo en un año, entonces pues allá termino y estoy bien. Lo tercero, porque yo he sido crítica, muy crítica, de personas que entran a cargos sin tener el conocimiento o la experiencia para poder hacerlo. El caso de Juliana Guerrero. Yo no soy ni quisiera convertirme en eso. En redes dicen que soy, pero no tengo ningún cargo con el gobierno y no lo voy a recibir. Entonces digo yo tengo un conocimiento en pensiones, hago un trabajo en esto, pero creo que puedo seguir aportando más desde la sociedad civil, es decir, desde No con mi ahorro y desde las redes sociales, que desde el propio gobierno. Eso dejémoslo para los técnicos. Yo se lo dije a Belardo, se lo expresé siempre, no voy a entrar al gobierno, no me interesa hacerlo, pero por favor métanme en todas las mesas de pensiones como representante de seguridad civil. De sociedad civil. Yo voy a estar allá con mi chaquetica de No con mi ahorro diciendo, para nosotros eso es una buena idea, para nosotros no es buena idea, así. Okay. Para poder ¿Y hacerlo. cuál es la propuesta de No con mi ahorro? Bueno, la propuesta ideal es hacer que Colpensiones deje de funcionar como una pirámide y que transforme toda, digamos, su funcionamiento a cuentas de ahorro individual. Esto no significa privatizar Colpensiones, como algunos lo hacen ver. No, significa que Colpensiones siga siendo administrado por el Estado, pero que empiece a ahorrar y a invertir. No puede ser que los de abajo le paguen la pensión a los de arriba, no, que cada quien pueda construir su patrimonio. Obviamente, con solidaridad, como funciona hoy, pero que cada quien tenga ahorro, porque es la única forma de lograr una pensión, el ahorro. Cuando hablas de inversiones es en portafolios. Sí. Hoy los fondos grandes. privados invierten, digamos, la superfinanciera los vigilan que invierten, pero tienen como 3 grandes portafolios: mayor riesgo, moderado y conservador. Cada afiliado puede escoger en dónde estar, igual que sea en Colpensiones. Que Colpensiones tenga la obligación de invertir esa plata en portafolios diversificados, en el exterior y en Colombia, pero que esa plata gane rentabilidades, porque son las rentabilidades las que a la larga construyen una pensión. Entonces, eso es lo primero. Si logramos eso, ya habremos solucionado el 90% de los problemas. Lo segundo es, y era lo de la contrarreforma del Tigre, la reforma pensional de Petro dice que los afiliados ya no pueden tener devolución de saldos. No, hombre, devolverles la opción de que puedan tener su devolución de saldos, o si ellos quieren, la chichigua vitalicia. Pero que el afiliado escoja si prefiere una mensualidad o la totalidad de su plata. Lo segundo, dice la reforma de Petro que nos obliga a todos a cotizar nuestros primeros 4 millones de pesos al mes en Colpensiones. Yo cotizo un mínimo y la inmensa mayoría de colombianos cotizamos sobre menos de 4 millones. Entonces, pues, en la práctica todos vamos a terminar en Colpensiones. No, aquí, digamos, la idea de No con mi ahorro es decirle a las personas, usted puede cotizar donde usted quiera. La libertad. Claro, es su plata. ¿Qué cambiaría respecto a la ley 100? Que quienes escojan libremente cotizar en Colpensiones pueden hacerlo solo hasta un tope, hasta un límite, para evitar las mega pensiones. Porque he sabido muchas personas en Colombia que cotizan toda su vida un salario mínimo, pero en los últimos 10 años cotizan 20 salarios mínimos y salen con una pensión muy grande
que a la larga termina siendo 4 veces lo que aportaron en su vida y que mi generación es la que la tiene que costear. Eso no es justicia intergeneracional. Entonces, en aras de la justicia intergeneracional, poner ese tope. Y lo tercero, decirle a los colombianos que, por ejemplo, tengan una enfermedad terminal, se vayan a vivir a otro país o requieran de su ahorro pensional para pagar un tratamiento médico que no esté cubierto por el Plan Básico de Salud, que si quieren tener su plata, la pueden tener. Porque una persona que tenga una enfermedad terminal, pues es mejor que disfrute su plata, su ahorro en vida. Ujú. Si se va del país, que le sirva de capital semilla para poder construir una vida en otro país. O si requiere pagar un tratamiento de salud, y eso también en concordancia con que nuestro sistema de salud queda quebrado, pues que lo pueda hacer. ¿Eso te llevó a trabajar con Abelardo? Sí, empecé yo, pues bueno, yo digo trabajar siempre, pero hay que aclarar una cosa, es que es ad honorem. Es decir, a No, mí nunca me han pagado. en campaña, obviamente, es, No, es un voluntariado. Y ahorita, también. digamos que yo estoy en el comité de empalme, todos esos no me pagan. Y no pido que me paguen. Mi pago es estar al lado de José Manuel Restrepo. O sea, aprender todos los días de él y de muchas personas más muy buenas en el equipo, ese es mi pago. Ujú. Pero cuando yo conozco a Abelardo el año pasado, le presento mis propuestas, digamos, mis ideas en pensiones, me doy cuenta que teníamos visiones muy similares. Y me dice, escríbeme una reforma pensional. Y yo la tenía escrita. ¿Quién buscó a quién? Nos presentaron. Eso fue, nadie buscó a nadie, nos presentaron de casualidad. Fíjate que estaba yo en septiembre en Barranquilla, en una tusa. Tú no te imaginas la tusa en la que yo estaba. Estaba muriendo, o sea, muerta. ¿De Y cuántos años de relación? no, o no, la tusa es porque ni siquiera fuimos novios. Ah, O sea, el dolor, aquí, ustedes me entenderán. Los jóvenes de este set me entenderán. Las tusas de los casi algo son más duras. me imagino. Entonces era una tusa de un casi algo. Terrible. Yo estaba sufriendo, me había enamorado muy, muy intensamente y estaba sufriendo mucho. Y me quedaban 2 días en Barranquilla, sin nada que hacer, encerrada en un apartamento chiquito, llorando. Y entre esas tristezas recibo una llamada de una amiga, Ania Bello, que es una gran amiga que está en el empalme también. Mijero, ¿qué va a hacer mañana? ¿Qué va a hacer esta tarde? Yo no tengo nada. Me dijo, bueno, salgamos esta tarde a comer. Entonces salimos a comer, me presentó todo Barranquilla y me dijo, ¿y tú no te gustaría mañana desayunar con Abelardo de la Espriella? Así como casual. Y yo le dije, bueno, pues no tengo nada que hacer mañana. Desayunemos con Abelardo de la Espriella. Y Abelardo en ese momento ya era candidato, pero teníamos 100 candidatos. Y nadie pensaba que Abelardo iba a ser el candidato de la derecha. Todos suponían que iba a ser como el candidato que saliera del Centro Democrático o algo así. O sea, Abelardo hasta ahora estaba recogiendo firmas. Y yo, bueno, entonces llegué yo a la oficina de él y cuando yo luego pues lo conozco, me dice, tú eres la genio de las pensiones. Me dice. Y yo me quedé como, wow, o sea, este señor me ha visto. Y entramos, hablamos 10 minutos de pensiones. 10 minutos, no más. Me di cuenta que teníamos visiones muy similares. Y en ese preciso instante dije yo, este es mi candidato. Sin tener, no marcaba en las encuestas. O sea, no existía Abelardo en las encuestas en ese momento. Y le dije yo, te voy a apoyar. Las personas más cercanas a mí me dijeron que cometí un error porque me casé muy rápido y que Abelardo iba a ser un random luego. Bueno, es presidente. Mira. Creo que le puse bien el ojo ahí. Y desde ese momento empecé a presentarle propuestas en pensiones, a hacer cosas juntos y bueno, ya luego... Y te pidió que le entregaras una reforma. Claro, él me dijo, necesito que me entregues una reforma pensional. Y yo ya la tenía escrita. Yo le dije, son 3 artículos. Esta reforma pensional nuestra, la contrarreforma del Tigre, es una reforma que parte del hecho de que la reforma de Petro se aprueba. Ahorita están en discusiones en la Corte. Si la reforma se aprueba, aplica esa. Pero si la reforma no se aprueba, es decir, si seguimos con la ley 100, igual hay que reformarla, que es convertir Colpensiones en ahorro individual. Nuevamente digo yo todo esto lo seguiré impulsando desde la sociedad civil y pidiéndole el favor encarecido a todos los técnicos que vayan a quedar en Hacienda y en Trabajo que lo apliquen, porque yo sé que muchas de las personas que votaron por Abelardo lo hicieron pensando en una propuesta de pensiones que protegiera el ahorro. Entonces yo tengo esperanza. Pues una cara muy visible en esa campaña. Sí. Indiscutiblemente. ¿Qué esperarías de este gobierno? A este gobierno la va a tener muy difícil porque no va a poder aplicar sus ideas. Abelardo no va a poder llevar a cabo sus ideas porque tiene apenas 4 años. Abelardo tiene que ocuparse de contrarrestar lo que ya quedó. O sea,
Abelardo no puede presentar una reforma pensional. Él tiene que presentar una contrarreforma pensional, que no es lo mismo. Una reforma pensional es un proyecto desde ceros, que parte de ideas naturales. Las contrarreformas buscan corregir errores de lo anterior. Tiene que presentar tres. La de salud, Salud, que es lo urgente, que es ya. que es para mitigar todos los decretos, pensiones, por supuesto, y laboral. En eso se le van los 4 años a Abelardo. Entonces, Abelardo no va a poder aplicar la verdadera propuesta o el sistema ideal. Va a tener que corregir errores. Con que él corrija errores es suficiente. O sea, yo me doy por bien servido y seguramente el país le va a ir muy bien. Pero también hay que decir que es necesario no solamente corregir errores, sino empezar a fabricar las cosas desde el inicio, como lo hizo el gobierno de Petro. Pero está generando una corriente, Sí, sin duda. claro. Política que no es ni centro democrático, Exacto. ni es el uno Defensores ni de el la otro. patria. Ni es el uno ni el otro. Ajá. Esa corriente será la base fundamental para los próximos 15 años, Así 20 es. años, 30 años. Sí, así ¿Cómo es. te ves tú ahí? Bueno, yo soy una defensora de la patria. Tú eres una tigresa. Una tigresa. Sí, yo soy una tigresa. Me da mucha risa eso. Pero sí, yo soy una defensora de la patria. Yo nunca he hecho parte de ningún partido. He tenido, digamos, mucha cercanía con el Centro Democrático por las ideas y por los amigos en común. Pero bueno, también muchas diferencias, sobre todo últimamente. Pero si de algún partido quisiera ser parte, sería, por ejemplo, de Defensores de la Patria. Porque me siento identificada no solamente con el nombre, que es un gran nombre, sino además con las ideas del proyecto político. Entonces, pues, toca esperar a ver qué sucede, pero mientras tanto, mientras que no exista nada, igual yo me considero una defensora de la patria, así como hacía en campaña que firme por la patria, hay que seguir firme por la patria. ¿Qué tan importante es mantener esas puertas abiertas? Porque obviamente cuando Sí. se está en campaña, bienvenidos. Sí. Obviamente fueron muy claros en decir, aquí vienen los nunca, y tampoco Sí. quiero, y creo que en eso ha sido muy firme Abelardo. Ujú. Pero ¿qué tan abiertas están esas puertas para empezar a atraer incluso gente que piense diferente que ustedes? Pues mira que yo creo que de hecho ayer Abelardo lanzó oficialmente el Cazatalentos. Sí, lo vi. Es un proyecto que dice para las personas que nunca tuvieron palanca, pero siempre tuvieron talento. Entonces dice, no importa su afiliación política, no me importa si le hizo campaña a Paloma, no me importa si me hizo campaña a mí, no me importa si no le hizo campaña a nadie. Si usted tiene un perfil técnico preparado y compartimos principios, eso sí es importante, compartimos principios, entra a trabajar en el gobierno. Para eso, no, digamos, él no lo está seleccionando él, sino que contrató, según entendidos, firmas especializadas en búsqueda de talento humano y de gestión humana que harán todo el trabajo. Entonces creo que es lo primero, el primer mensaje. Usualmente los políticos llegan a gobernar con los amigos. Abelardo dijo, yo llego a gobernar con la gente técnica. Y él siempre ha dicho que se va a rodear, y hasta el momento ha sido así, de personas que sean mejores que él. José Manuel Restrepo es un tecnicazo, y se lo llevó del lado de él. Porque él reconoce que puede ser bueno en unas cosas, también muy débil en otras, y por eso necesita gente muy buena en esas otras débil para intentar nivelar. Pasa que un buen líder se rodea de Exactamente. los mejores, siempre. Entonces, pues él necesita eso, creo que lo está llevando a cabo. Veo con buenos ojos, digamos, algunas personas que están en el empalme, veo con buenos ojos algunos nombramientos de ministros. Entonces, pues nada, esperar que vaya muy bien. Además, creo yo que si Abelardo cumple con lo que siempre dijo, y es no gobernar para los 13 millones de votos, sino para los 50 millones de colombianos, pues ahí está todo. Bueno, y vemos también una velocidad en la comunicación de ustedes gigante. No descansamos. Sí, En no. los medios de comunicación no se descansa ya. Sí, no. O sea, nos pusieron un ritmo de, generalmente somos 7x24, pero ahora 7x24 de lunes a domingo, esperar la transmisión del domingo de él y empezar a construir la agenda de la semana. Sí. Esto de gobernar en regiones y especialmente en Barranquilla tiene un atractivo muy Sí. grande, y es Barranquilla la bella, Sí. la consentida. ¿Cómo ves eso? A mí me encanta. Me fascina que la sede de la presidencia no sea Bogotá. Porque qué sentido tiene que un país tan rico ambientalmente, con naturaleza, con mar, con río, gobierne desde una ciudad sin eso. Yo soy bogotana y amo Bogotá, sin duda, o sea, no quiero poner en tela de juicio eso, pero me ha parecido tan triste que las personas de otros sectores del país se sientan aisladas de las decisiones sencillamente porque se toman aquí en Bogotá.
Cuando Abelardo fue a gobernar desde las regiones, yo dije, con que este señor haga eso, ya tiene la mitad del terreno ganado, porque significa llegar a escuchar directamente los intereses de cada una de las regiones, ponerle ministros a cada una de las regiones, o sea, que se sientan, digamos, representados dentro del gobierno, dentro del Estado, y escucharlos. Y ahora, que sea Barranquilla, que aparte de una ciudad que significa tantas cosas lindas para mí y tantas cosas buenas para el país, y además la única ciudad, hay que decirlo, de la costa Caribe que en este momento ha avanzado incluso mucho más que la capital, pues es un buen mensaje, es un mensaje de progreso. Cuando uno, digamos, mi mamá, por ejemplo, que conoció Barranquilla hace 30 años, me decía, Barranquilla no es lindo. Cuando yo conocí Barranquilla, le dije, mami, Barranquilla es divino. Claro, ya mi mamá Había vio la diferencia. Barranquilla de hoy y dijo, No, esto no es tiene nada que ver con lo que yo completamente conocí. diferente. Completamente Entonces, diferente. el trabajo que se ha hecho en Barranquilla los últimos 20 años ha sido un trabajo de progreso que hay que replicar en todo el país. Entonces, es un buen mensaje que se gobierne desde una ciudad que ha significado tanto progreso para Colombia. De continuidad también. Sí, sí, por supuesto. De continuidad política también. Bueno, Jerome, y pues claro, uno ve Palacio y uno dice, ¿qué hacer con Palacio? Primero, pues toda el agua bendita del mundo. Sí, por supuesto. Y segundo, pues yo me imagino que Palacio seguirá siendo como para lo que era antes, reuniones importantes, como de gabinete algunas, otras que se tengan que llevar a cabo en Bogotá, sirve para reuniones con congresistas, en fin, pero me alegra la verdad que Abelardo no vaya a vivir ahí, no solo por los temas políticos, sino por un tema espiritual. Tuve la oportunidad de entrar por primera vez a Palacio la semana antepasada por un tema del empalme. Quiero decirte que la energía que se siente en ese lugar es muy fea. Quienes han tenido la oportunidad de entrar al Palacio pueden dar fe de esto. Es muy pesada, es una energía negra, es una energía que tú te sientes inseguro espiritualmente allí. Yo soy una persona muy espiritual. Entonces, por supuesto, antes de entrar allá, agua bendita, pedirle a Dios que nos bendijera a todos, después de salir también agua bendita, en fin, protección y todas esas cosas que uno lleva, pero aún con eso se siente muy, muy fuerte. Y cómo no, si es que tantas veces se habló, digamos, de brujerías y de esos asuntos, entonces me alegra mucho que Abelardo no vaya a estar allí, más aún por cuidar su persona, su familia y su estabilidad emocional también. total, y fuera de eso que es un sitio yo creo que enmarcado por el ego y Sí, el ego es el peor enemigo del hombre, o sea que siento que la vanidad y el ego han reinado allá siempre de acuerdo. y de una forma muy, precisamente tú lo has dicho, central, bastante elitista y bastante Sí. cerrada. Bueno, volviendo a este tema de las regiones, Jerome, ¿dónde te ves viviendo? ¿En Bogotá? ¿En dónde? Sí, a mí me encanta Bogotá. A ver, yo tengo un amor muy grande por Medellín, porque soy hincha de Nacional, pero furibunda hincha, o sea, como barra brava. Me encanta el Nacional, entonces procuro viajar mucho a Medellín para ir a ver a mi equipo, pero aún así no cambio mi ciudad por nada. O sea, para mí, estar en la Candelaria, en el centro histórico de Bogotá, que mi universidad queda ahí y mi casa queda a 1,5 kilómetros de allí, es un sueño. Caminar por esas calles es romántico, es bohemio, no sé, hace parte de lo que soy yo como persona, entonces abandonar mi ciudad me daría un poquito duro. No niego que en algún momento de mi vida yo tendré que vivir en Medellín, por nacional, o sea, no por más, por nacional, y por supuesto también porque es una ciudad que también significa mucho progreso para Colombia. También me gusta mucho Barranquilla. Mañana me voy a Barranquilla a hacerme muchas cosas, una operación en los ojos que me quiero hacer ya, y tengo muchas cosas en mi vida que están girando Que se cruzan en Barranquilla. en torno a Barranquilla, sí, grandes amistades, personas muy cercanas que viven allá, entonces pues creo que mi vida va a estar moviéndose entre estas tres ciudades, pero yo quisiera vivir mucho tiempo más aquí en Bogotá. Bueno, Jerome, y en cuanto a deporte, aficiones, ¿qué tienes? Bueno, pues ¿Qué te gusta? lo que te decía, mi amor más grande se llama Atlético Nacional, aunque sea rola. Mi equipo. Pero tú practicas algo, haces algo. Yo soy muy mala para los deportes. Yo no Nada. coordino. Música. Sí. Yo no coordino los deportes, pero me hablas de un partido y me lo vi. Me hablas de un partido del 2011 y me lo vi. O sea, todo lo que tenga que ver con fútbol, yo lo conozco. Es más, antes de querer estar como todo este tema de las redes sociales y política, mi sueño era ser comentarista deportivo. Entonces yo veía todas las mañanas el noticiero de Win Sports y yo decía que yo iba a estar ahí. No estoy ahí, pero Bueno, mira. pero pues me ha gustado siempre. Y de música, yo cuando estaba como, tal vez que como 10 años tenía,
entré a donde mi mamá trabajaba, había un profesor muy bueno de música, entonces yo entraba supuestamente al coro, pero yo nunca he cantado lindo. Y entonces el profesor me dijo un día como, no, cojo una guitarra. Y me empezó a enseñar a tocar guitarra y aprendí a tocar guitarra con números, no con notas, sino con las cuerditas con números. Y así aprendí a tocar y luego dejé de ver clases con este profesor y aprendí autónomamente y sé mucho, pero no como quisiera. Y algún momento de mi vida dije como no quiero ponerme todos los sábados a estudiar guitarra y llegaron otras obligaciones a mí que no me han dejado hacerlo, pero yo sé que aprenderé con forma. Tengo muchas ganas, mucha inspiración y soy muy fan de la música, vamos, como en mis tiempos libres me dedico a ver a gente tocar guitarra, o sea, ¿Y qué música te gusta? sobre todo boleros, es lo Ujú. que más me gusta también mucho, esto es un poco contradictorio, la música bohemia, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Joaquín Sabina, me gusta más allá de lo que significa o del mensaje político, la forma en la que tocan guitarra. No he visto a alguien que toque guitarra tan bien como Silvio y que Ujú. componga tan lindo. Entonces es usual que algún día que tú me llegues de visita a mi casa sin avisarme, me vas a encontrar frente a un televisor viendo un concierto de Silvio en 1990 nada más por ver cómo toca la guitarra. Pero además un concierto de Silvio de esa época, claro que en esa época nos ponía a todos a pensar, Claro, no, es pero que, también nos animaba, que es lo que también la gente tiene que entender, que no se puede uno quedar solamente en esa, digamos como en ese romanticismo de la filosofía ujú, de, sino hay que avanzar. hay que avanzar. Y como Exacto, estamos viendo que va Colombia, la idea es avanzar, exacto, progresar y volver una Colombia exacto. competitiva. De acuerdo, yo creo que Silvio Rodríguez significó para la juventud, por ejemplo, mi mamá nació en el 71, mamá escuchaba a Silvio todos los días, Mm. luego creció y se distanció ella de Silvio porque dijo, esto estuvo lindo para la juventud, pero ya quedó ahí, ahora hay que hacer, hay que avanzar. Yo no, pues yo tengo muchas críticas, obviamente, al todo el pensamiento político de Silvio y un montón, pero prefiero no vetarlo por esa razón, No, y sino no, empezar a no tienes valorar por lo qué, todo otro, lo exacto, contrario, hay que capitalizar. exacto. Bueno, hermanos, hermanas, Sí, todos mayores. Soy la bebé de la casa. tus hermanos, ¿cuántos hermanos tienes? 5. Porque es que mis papás tenían un matrimonio previo antes de conocerse. Ujú. Entonces mi mamá tenía un hijo, mi papá tenía 4 hijos antes de conocerse. Luego se conocieron y nací yo. Son los tuyos, los míos y los nuestros. Exacto. Bueno, Pero qué yo soy la bien. única de ese junte, digo. Bueno, Jerome, vamos a entrar a la segunda parte de nuestro programa, Ujú. que son esas tarjetas. Bueno, vínculos. Que sin esto no hay vida. Sin vínculos no hay vida. Todo lo que uno hace diariamente es para construir vínculos. Más allá de éxito personal, es importante tener amigos que siempre te respalden. Cuando a mí me hacen bullying en redes sociales y demás, no me importa porque tengo a la gente que me respalda. También tengo grandes vínculos en gente que me apoya en mis proyectos profesionales. Si no los tuviera, no estaría donde estoy. Entonces es también como quitar un momento la mirada individual que uno tiene de las cosas y darse cuenta que sin personas que lo rodeen, no está en nada. ¿Hay alguien detrás fuerte tuyo que te impulsa a hacer todo lo que haces? Mi mamá me inspira, más que impulsarme, me inspira mucho. Dios, por supuesto, siempre. Y alguien que me inspira y me acompaña y a quien amo con todo mi corazón, un gran amigo mío, Daniel Briseño. Con él estamos juntos en muchos proyectos, somos muy buenos amigos, lo escogí como padrino de mi bautismo y primera comunión. Entonces él es uno de esos vínculos que digo yo, más allá de la política, mantengo esa amistad linda. O sea, te bautizaste, hiciste tu primera comunión ya Sí, grande. sí, no, me bauticé siendo hace 2 meses, 3 meses, siendo ya grande. Mis papás no me bautizaron, tenían ahí sus diferencias, ellos religiosas, y decidí yo bautizarme y escogí a mis padrinos y lo escogí a él. No tengo ningún límite en mi vida. Yo desde muy chiquita he pensado que todo lo que propongo lo voy a lograr y todo lo que me he propuesto lo he logrado. Creo que el único límite que uno se puede poner es uno mismo. Yo no me he puesto ninguno, entonces tampoco dejo que nadie me ponga. Si me pongo una meta, yo hago todo lo posible por cumplirla, porque pues es mi pasión, A ver, esta dice, espiritualidad. Si, si yo no creyera en Dios de la forma en la que creo y no tuviera la relación que tengo con Dios, estaría hoy muy derrotada. Por todos los comentarios feos que recibo y demás, creo que ya me hubiese
metido debajo de una mesa. ¿Cómo llegaste a Dios? Mi familia, pues mi mamá, mi papá es ateo. Mi mamá siempre ha sido muy creyente en Dios. Mi familia materna también muy creyente en Dios. Ellos cristianos, también hay católicos en la familia, pero siempre fue importante. Y el primer libro que yo tuve fue una Biblia para niños. Y era un libro sin letras, de estos que tú abres y salen imágenes, y era el Arca de Noé, historias de la Biblia, Antiguo Testamento, en fin, era así. Entonces siempre mi mamá intentó como a mi hermano y a mí darnos siempre la visión de Dios, tanto así que mi mamá ha dicho que el día que ella se muere y le esté rindiendo cuentas a Dios, le dirá que lo mayor que hizo en su vida, lo mejor que hizo en su vida fue abrirnos el camino de la espiritualidad a mi hermano y a mí, mostrarnos a Dios. Y sin duda, porque si en esto no soy nada, soledad, ay, la soledad, es duro porque cuando tú haces cosas que te enmarcan tanto en una casilla, por ejemplo, una casilla tan radical en la política, hace que muchas personas se alejen de ti, que es lo que me pasó con algunos amigos del colegio, que me pasa con amigos de la universidad, y hace que hoy, yo te diga, yo tengo amigos, tengo 3 amigos. Entonces es duro porque cuando uno conoce personas de mi edad, usualmente uno tiene muchos amigos, o salen planes de 20 personas, y todos son el amigo. Yo tengo 3. Entonces a veces sí me siento un poco sola, luego recuerdo que para qué cantidad, si es que con las personas que me rodeo es muchísimo más que suficiente. Pues tú debes tener amigos mayores, Ah, ¿verdad? eso sí, también, mucho. Porque por tus conversaciones y lo que hablas, me imagino que requiere también. Sí, claro. Pues mis mejores amigas, digamos, tiene 25, 23 y 22, mis 3 amigas. Y mi amigo del colegio tiene un año más que yo, 22 también. Esas son las amistades de mi edad. Pero amistades grandes, pues claro, Briseño, la gente con la que trabajo, gente que más allá de trabajar se ha convertido en amistad. Pero esta palabra pesa cuando uno dice, ay, hoy quiero hacer un plan de irme a un karaoke. Yo no le voy a decir a Briseño y a los de 50 años que se un karaoke conmigo, seguramente porque van a decir, no, ese plan no me gusta. Voy y busco a los de mi edad y no tengo tantos amigos. Ahí es donde pesa esto. Renuncias. Renuncias. Bueno, pues uno en la vida tiene que renunciar a muchas cosas duras, a cosas que lo han marcado. Yo renuncié a mi colegio anterior para crecer. Y he entendido que todas las renuncias que tú haces, todas las puertas que se te cierran, te abren otras más grandes. Y he tenido momentos duros, por ejemplo, cuando me saqué el mejor puntaje del ICFES en el colegio, pero no fue suficiente para una beca. En ese momento estuve a punto de renunciar a mi sueño de estudiar en el Rosario, pero luego me llegó, Dios me tenía preparado una beca mucho más grande, mucho más chévere, mediática, todo era. Entonces he entendido que a veces las puertas que se cierran te pueden abrir muchas más. Entonces no le temo a las renuncias. Como dicen, ¿no? Si quieres ver a Dios reír, cuéntale tus planes, porque Él ya Sí, tiene planes sí, ya para tiene ti. planes para ti, ¿Mm? sin duda. Conflicto. He tenido muchos conflictos con mi familia de izquierda. Imagínate, pues uno de mis dos de mis hermanos son de izquierda, sobre todo uno, y primos de mi mamá son militantes del pacto histórico, o sea, son como fervientemente de izquierda, y ha sido duro porque para mí ellos son más que el pacto histórico, son el primo Pepito, el primo Pascualito, personas de mi familia, pero yo para ellos no, yo para ellos soy lo peor. Entonces me he encontrado con que hablan mal de mí en redes, comentan cosas feas de mí, a mí me da igual, pues, a mí pues, no importa, pero a mi mamá sí la da duro porque son los primos con los que ella creció o gente cercana más que todo a ella, entonces ha sido duro este tema, yo he aprendido a manejarlo y a llegar a una conclusión de que ese tipo de personas si no te quieren por lo que tú eres, pues seguramente no estaban aportando mucho en tu vida, entonces si se van tampoco importa tanto. Errores que todos los días uno comete bastantes errores, he cometido errores que he permitido o me han permitido crecer más, me han permitido poder llegar a donde estoy, que seguramente sin los errores que pude haber cometido alguna vez en política, en el colegio, en mi vida, no estaría donde estoy, entonces que los valoro mucho y que creo que son incluso más importantes que los logros o los aciertos, porque sin ellos no estaría acá. Y seguramente si mañana cometo un error, va a transformar mi vida para bien también. Entonces es importante, pero lo más importante esto es saber reconocerlos, porque si tú te quedas pensando que todo lo que haces en la vida es bueno, pues no está en nada.
¿Lloras? Sí, bastante. ¿Qué te hace llorar? ¿Qué me hace llorar? Yo soy muy sentimental. Como, a ver, como... Ya sabemos que la tusa fue Sí, sí, terrible, eso fue un mar de lágrimas. Dios mío. El triunfo, me imagino, de la elección también te hizo llorar. No, No te hizo llorar. estaba yo muy preocupada ese día por la diferencia tan corta de votos. Ujú. Y todo el mundo estaba celebrando y yo estaba con cara de consternada. Entonces no pude celebrar. Yo creo que aún no he celebrado. Entonces imagínate, ya va a Ujú. empezar y no he celebrado. Tengo que revisar también eso porque a veces los logros no me dan la suficiente alegría que deberían darme. ¿Y Estuvo. cuándo fue la última vez que lloraste? La última vez que lloré fue como la semana pasada. ¿Por Fue qué? la semana pasada hoy digo yo que es una tontería, pero por unas cosas que pasaron en redes que fueron duras para mí, como comentarios y darme cuenta que algunas personas cercanas estaban apoyando cosas en contra mía fue doloroso. O sea, lloré, pero mi mamá siempre está como de sustento. ¿Qué te moviliza internamente? La pasión. Si yo no tuviera pasión, si yo no me sintiera enamorada de cada una de las cosas que hago, no haría nada. Yo siempre he dicho, Adriana, que si las pensiones fueran un hombre, yo estaría casada con las pensiones. O Ujú. sea, yo amo ese tema, pero también amo defender la libertad y estos asuntos políticos. Eso es lo que a mí me motiva diariamente a levantarme. O sea, yo podría perfectamente levantarme y decir, ¿para qué grabo un video hoy? Pero luego digo, es que esto a mí me apasiona, esto me mueve el alma. ¿Y para qué? Para servir. Eso es realmente lo que a mí me sirve. Que yo salga a la calle y alguien me diga, me salvaste la pensión. O sea, señoras, señores, me dicen, gracias a ti pude tener mi devolución de saldos y no dejar que tal cosa sucediera. Eso para mí es la motivación. Y eso es lo que todos los días alimenta esa pasión. ¿Tú quieres ser presidenta? Yo quiero ser presidente, eso es una pregunta complicada, porque yo siempre he dicho que quiero ser presidente de Colombia. Es más, yo no he dicho que quiero, yo he dicho que voy a ser presidente de Colombia. Yo antes decía que en 2050, de pronto en 2040 puede ser Ujú. antes, pero hace poco llegué a una conclusión que me ha rondado la cabeza estos días y es que tú no puedes anhelar el poder, tú no puedes desear el poder por desearlo, porque cuando tú deseas el poder porque sí, puedes terminar corrompiéndote y haciendo cosas que no deben ser, porque estás buscando a toda costa el poder. Tú debes anhelar un servicio o una meta diferente. Mi anhelo más grande es, por ejemplo, en este momento, poder hacer que mi generación tenga pensión, impulsar una reforma pensional que lo consiga y mejorar las condiciones pensionales de los colombianos. Eso lo puedo hacer desde el Congreso, desde la sociedad civil, desde la presidencia, o hacerlo desde cualquier lugar. Si va a ser desde la presidencia, voy a ser la mejor presidente que tenga este país. O sea, yo siempre he tenido como esa idea de que no puedo ser solo algo, sino que tengo que ser la mejor en ese algo. Ujú. Entonces me puse el objetivo de ser la mejor personera de mi colegio y lo logré y al final del año me dieron un certificado, un diploma que dice que he sido la mejor personera en la historia del colegio en más de 45 años, porque hice todo lo posible por hacerlo. Y así es todo lo que hago en la vida. Entonces, si Dios algún día me da la oportunidad de ser presidente, pues seguramente haré todo para ser la mejor, pero no me mata, no me trasnocha. Pero bueno, ese colegio hay que recuperarlo, ¿no? Ay, mi colegio fue muy duro, fue muy duro. Bueno, pero tienes una misión. Yo sé, Si logró el colegio eso contigo, tienes que tratar de recuperar. yo sé, yo he hablado mucho con las directivas, con mi rectora Dolly Romero. Ellas son unas hermanas de sangre, no hermanas católicas, hermanas Romero vivas. Eh, y ellas llegaron a una conclusión que ahí se las respeto y es la razón de por qué no se puede recuperar el colegio. Y es que el colegio nace por una idea, es un colegio cristiano, por una idea de liderazgo, por una idea de servicio, pero por una idea de llevar a Dios siempre por delante. La palabra de Dios tiene la palabra, era el lema del colegio. Y es un colegio que siempre ha sido familiar. Las nuevas generaciones de esa familia, me explicaba mi rectora, ya no tienen esos mismos principios ni esas mismas creencias. Por ende, que el colegio continúe en generaciones que piensan que la palabra de Dios no tiene la palabra, pues no tiene sentido. Me decía ella, nosotras nos vamos felices porque se cumplió la misión, pero hasta aquí va la misión. Ya no hay quien la continúe. Entonces, pues tiene sentido que se acabe allí. Además, por todos los problemas económicos de falta de niños y demás. Pero ojalá que nazcan muchos más colegios como el mío,
aunque creo que es difícil que nazcan colegios nuevos en esta crisis demográfica, pero por lo menos sí que de los colegios existentes, ojalá transformasen esa visión. Dignidad, dignidad, eso me viene a la mente. Esa es una palabra que la izquierda ha usado, ha maltratado y se ha intentado apoderar de esta palabra. Siempre dicen que ellos buscan una vida digna, una pensión digna, una salud digna. A todo le ponen el digna. Cuando tú te vas a revisar realmente qué significa el digna, no significa nada. Pensión digna, por ejemplo, para mi tema, decían que los abuelos ahora en Colombia tendrán una pensión digna, es lo que tú encuentras en el relato. Te das cuenta que reciben una chichigua vitalicia de 80.000 pesos, según el propio Ministerio de Hacienda. ¿Dónde está la pensión digna? Esta palabra, que es importante porque es la dignidad la que nos hace personas, ha sido muy, muy mal usada por esos discursos de izquierda. Yo creo que hay que quitárselas. No hay que tomarla en la derecha, hay que ponerla en el centro. Hay que decir que este es el objetivo de todo. Pero la única forma en la que una persona pueda tener una dignidad como persona, que va de la mano con la libertad que pueda tener, es dejándola ser, en primer lugar, que el Estado no se meta en sus decisiones personales, pero que tampoco se meta en su bolsillo. Porque yo no tengo una vida digna si a mí el Estado me dice qué hacer con mi plata. Sentido. Sentido. El sentido de mi vida, la razón de mi vida, es hacer todo con alma, corazón y vida. Como la canción de los Panchos. Esa canción para mí es un himno. Y entonces, pues es un himno que es de amor, es un himno en mis relaciones amorosas, pero sobre todo es un himno en mi vida. Es el sentido que yo tengo de hacer todo. Porque si yo no amo lo que hago, ¿para qué lo hago? Entonces, nuevamente, ¿por qué me levanto todas las mañanas a hacer algo? Porque el sentido de vivir es amar el servicio, por ejemplo, que es lo que amo yo, y amar las cosas que a mí me mueven. Pues Jerome, yo te quiero dar las gracias. Me encanta haberte tenido acá en este espacio. Me encanta abrir este capítulo, contarlo. Además, contado por ti. Más que el capítulo es la historia de una mujer como tú, que empieza a abrirse a la vida y a generas expectativas, generas seguramente contradicciones, pero esa es la vida. No, qué gusto haber estado en este espacio. La reflexión que yo les dejaría a todos sería dos reflexiones, una personal y otra que tiene que ver con mi tema político. La personal es que amen y se enamoren de lo que hacen, porque si ustedes aman lo que hacen, lo harán muy bien, servirán mucho y aparte le generarán un cambio en la vida de las personas, transformarán y eso es bonito, poder transformar. Y eso es lo que intento hacer yo. Y lo segundo, una recomendación financiera a todos. Por favor, ahorren. Se lo suplico. Se lo suplico, ahorren para su vida y para su futuro. Inviertan esa plata. Si no saben en qué invertir, no importa. Métanlo en una cajita de esas que generan rentabilidades. Algo así. Pero sobre todo a los más jóvenes, con que ahorremos así de 100.000 pesos al mes, yo les aseguro que su yo de 60 años se los va a agradecer. Porque si nos quedamos de brazos cruzados esperando que llegue una pensión, nunca va a llegar. Entonces, amen lo que hacen, por favor, y en segundo lugar, se lo suplico, ahorren. Bueno, yo quiero decirles que porque todos conocemos el nombre, pero no todos conocemos las historias detrás de esos rostros. Nos vemos en una próxima entrevista en Quién es Quién y síganos, los invito a ver la entrevista completa en todas nuestras redes y los canales en quienique.com. Muchas gracias.